Barra de Opinión presenta. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Entre Tres. Quizá no hay un momento más interesante para explorar el funcionamiento de una sociedad que los tiempos de crisis. Y creo que en estos momentos somos testigos y también somos en alguna medida víctimas de una crisis que tiene muchísimas dimensiones. Hemos visto crisis económicas y políticas en Europa, en Estados Unidos, y quisiéramos en esta emisión, en esta noche, pues hablar de dos espacios en donde hay mucho de qué discutir, hay mucho que necesitamos estudiar para entender qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas semanas, un asunto que se debe estar pues decidiendo mientras nosotros estamos grabando este programa en la tarde del lunes. Y también lo que sucede en Europa con esta aparición de los radicalismos ideológicos, con estos ataques tan extraños en Noruega. Y quisiéramos empezar esta sesión de Entre Tres, tratando de entender qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos en las últimas semanas, que ha tenido al país, al mundo prácticamente en vilo, por el peligro de que los Estados Unidos, por primera vez en su historia, le declararan al planeta que no tienen la capacidad de cumplir con sus compromisos y no pueden pagar su deuda. Esto que parece que se ha evitado en las últimas horas de este día, pues finalmente, pase lo que pase, ya nos muestra de una transformación política muy seria del sistema norteamericano y de una crisis económica que esta decisión del Congreso no va a evitar. Y para hablar de este tema, de este primer asunto, tenemos el gusto de recibir a Jorge Suárez Vélez, economista, consultor, y quien en estos días justamente está presentando en México su libro que se llama La próxima gran crisis mundial. Gran caída de la economía mundial. La próxima gran caída de la economía mundial, que como se ve en la gráfica de la portada, no es particularmente un libro para ser muy optimistas. Exacto. ¿Cómo viste tú estas últimos días, últimas horas en Washington, Jorge? ¿Qué podemos aprender? Mira, lo veo antes que nada con fascinación, porque en cierta forma yo creo que va a haber libros que escriban sobre esto, donde un país que sí tiene capacidad de pago, que no tiene ningún problema para seguirse endeudando, que el mundo entero le estaba prestando a las tasas más bajas en las que le ha prestado en la historia, de repente tiene una crisis de deuda, pero no porque el mercado la decida, sino porque políticos de extrema derecha, digamos, deciden que van a utilizar un procedimiento que es absolutamente de trámite para extorsionar a la presidencia y les funciona. Entonces, básicamente es un caso, no puedo pensar en otro, donde hay un tema que es puramente político, que amenaza una crisis económica en un país que tiene las condiciones para endeudarse más, que tiene enorme demanda por los bonos que coloca, que no debería tener ningún problema para... Tenemos casos, por ejemplo, como el de Japón, que tiene el doble del endeudamiento que tiene Estados Unidos y tampoco tiene problema para financiarlo. Entonces, claramente aquí pareciera como que de repente estos políticos, en mi opinión un poco analfabetas económicos, pensaron que sabían más que el mercado y decidieron ellos generar la crisis. Pero lo dramático aquí es la eficacia de la extorsión, en donde juega con gran perversidad, por un lado, esta extorsión de la extrema derecha de los Estados Unidos, con esta nueva formación extraña, hiperideologizada del partido del T, pero por el otro lado hay quien compra esa extorsión. En ese sentido,
Yo sí encuentro una gran responsabilidad del presidente Obama, quien incluso jugó con la fecha de mañana para decir en ese momento nosotros caeremos en una crisis de proporciones inimaginables, y por lo tanto fue poniendo esa cuerda, fue exhibiéndola a todo el mundo. Aquí estamos, está nuestro cuello aquí que se está minuto a minuto angostando la cuerda sobre nuestro cuello. Yo creo que hay una gran responsabilidad del presidente Obama de caer en esa extorsión. Sin lugar a duda, yo creo que fueron una combinación de Obama y Geithner, pensando que podían ellos forzar a que el legislativo respondiera rápido sin darse cuenta de que en efecto estaban poniendo la soga en el cuello. Pero además de eso, sabiendo que este es un proceso único en el mundo, o sea, solamente Dinamarca y Estados Unidos tienen que hacer procesos separados de aprobación de presupuesto y además elevación del techo. O sea, lo que es un hecho es que ya estaba aprobado que el gobierno iba a tener un déficit, y eso hace evidente que tienes que cubrir ese faltante con deuda. Lo que a mí me parece inconcebible es por qué el presidente Obama, cuando en diciembre del año pasado decide extender las exenciones fiscales de la presidencia de Bush, no dice en ese instante, cuando tenía una enorme palanca para negociar, oigan, pero de una vez, en este momento extendemos el techo hasta lo que sea necesario para después de las elecciones presidenciales. Y desaprovechó una oportunidad que le costó verdaderamente muy, muy cara. Ahora, independientemente, digamos, de los manejos del presidente Obama y de la miopía de los miembros del partido del T, el hecho es que los equilibrios mundiales hoy son otros. Es decir, la crisis de hace 2 años y medio no tuvo solución en el crecimiento de los países desarrollados, sino que tuvo salida en el crecimiento de los países en vías de desarrollo, en particular del caso chino, pero también la India. El hecho es que la economía, digamos, global nos está dando algunas lecciones positivas y otras negativas. Un país de 10 millones de habitantes, estoy pensando en Grecia, con una deuda del más del 115% de su producto, pone a temblar a toda la zona euro. China, que es, digamos, el gran poseedor hoy de los bonos del Tesoro, tiene creo que algo así como 13 billones o trillones, pues ahora está interesado en que esos trillones no tengan un mal destino. Es decir, hay como muchas cartas en juego, y en ese momento el Tea Party tiene la capacidad para poner a temblar al mundo. Digo, hay algo de irracionalidad en todo esto increíble, ¿no? Fíjate que estás, digo, o sea, no es que estés haciendo comercial del libro, pero exactamente lo que viene en el libro es lo que acabas de decir. No lo he leído, ¿eh? Es decir, que el gran problema es eso, que tenemos grandes desbalances profundamente estructurales, que esos nadie los está tocando, y seguimos solamente atacando las manifestaciones de esos desbalances. O sea, en el caso de Grecia, por ejemplo, se le sigue prestando y prestando más, haciendo la economía cada vez más pequeña, sabiendo que es un país donde, por ejemplo, el 100% del legislativo hace evasión fiscal. O sea, es absurdo. O sea, lo que uno diría, oye, antes de que te preste dinero, pon tu casa en orden, si no, no te presto, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, algo que es, en mi opinión, quizá lo más alarmante de este desenlace, es no darse cuenta de que Estados Unidos tiene un problema nuevamente estructural relevante, que es que tienes una enorme concentración del ingreso, pero no porque haya, como a veces parece que la izquierda dice, estos señores millonarios que se enrollan el bigote, ¿no? Y que tratan de fastidiar al pobre, ¿no? Sino porque Estados Unidos es una economía que está creciendo, ha crecido en las últimas décadas en base a una poderosísima capacidad para patentes, para propiedad intelectual, la cual no se dispersa, no se filtra a la sociedad. Entonces la gran pregunta se vuelve a ello, oye, si ese es el tema, entonces, ¿qué debería estar haciendo Estados Unidos? Debería estar atacando el tema de desempleo con todos los que son, toda la parte no negociable de la economía, metiéndole más fuerte a turismo, metiéndole más fuerte a el propio desarrollo de propiedad intelectual, dando visas en forma muy generosa a ingenieros, doctores. Lo que en muchos sectores ven con gran escándalo, que es la crisis del modelo educativo de los Estados Unidos. Absolutamente. En donde, si bien en los Estados Unidos sigue habiendo niveles de gran excelencia en las grandes universidades, digamos, la base
el sistema educativo está en quiebra, en donde están cayéndose a nivel comparativo con las grandes economías contemporáneas y no están teniendo la capacidad para, digamos, mejorar la base educativa de su sociedad. Y educar a esa gente para las cosas donde sí tendrían empleos. O sea, están saliendo con habilidades que no son mercadeables. Y eso está llevando a ¿cuál es la única forma que ha tenido la sociedad en Estados Unidos de progresar? Y eso es lo que llevó a esta crisis, que tú ves la mediana de ingresos en Estados Unidos que era desde 1970. Sí. De 70 a 80 lo que compensa es el que tienes a las mujeres incorporándose a la fuerza de trabajo, pero de 80 para adelante lo único que compensa es endeudamiento. Y endeudamiento en base a que tienes un activo que te está dando el colateral para seguir pidiendo prestado, que es las casas, conforme vimos esta burbuja inmobiliaria. Ahora la gran pregunta en este momento es ¿y cómo le vas a hacer con precios de las casas a la baja, con la población muy endeudada? Y ahora a raíz de esta crisis es muy probable que te quiten la calificación AAA, lo cual en algún momento le tiene que pegar al costo de esa deuda. Entonces, una vez más, no estamos viendo nada de lo estructural, solamente estás reaccionando a las crisis, ¿no? Y si le quitan esa calificación, el impacto, digamos, en el ajedrez mundial también es brutal, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que el 85% de las transacciones financieras del mundo se hacen en dólares y sigue siendo por mucho el mercado de bonos más grande del mundo. En cierta forma, si ese que es tu punto de referencia se deteriora, metes en problemas a todo el mundo porque les cambias las mezclas de lo que tienen que tener. Hay alrededor de 4 millones de dólares de bonos del Tesoro que están dados como garantía en operaciones de préstamo. Ahí vas a tener que aumentar las garantías, le vas a acabar pegando a la rentabilidad de los bancos. Una vez más, tiene una serie de secuelas muy poco deseables, pero una vez más, todo esto surge por una crisis que es totalmente artificial, lo cual es increíble, es realmente suicida. Artificial, dices tú, porque se trata de un origen básicamente político. Exactamente. Ahora, eso también me parece que es muy interesante lo que ha pasado en el sistema político norteamericano. El hecho, digamos, esto lo analizaba Fareed Zakaria en un artículo recientemente, en donde habla de, digamos, esta disfuncionalidad reciente del sistema político norteamericano, que había sido tradicionalmente un sistema con grandes alicientes a la moderación política, a la colaboración entre los partidos políticos, que no son ideológicos como lo han sido en Europa, sino que el centro siempre encuentra una forma de empatar republicanos y demócratas. Y ahora, si bien los votantes son crecientemente independientes, las elecciones, la postulación de los candidatos está en los sectores más ultras de la política norteamericana. En ese sentido, los electores no se ven reflejados en las opciones, en las cartas por las que pueden finalmente votar, ¿no? Y entonces ahí hay un atorón muy serio, ¿no? Y eso nos vincula con lo que vamos a tratar en los próximos bloques de esta nueva derecha muy radical, muy polarizada y polarizante, que viene a meter una disfuncionalidad, en el caso de Estados Unidos, y ya lo veremos en muchos otros países con incluso casos violentos. Pero retomo una idea que estaba, que digamos de alguna manera rozaste, que es esta equivocación de apostarle al centrismo. Y no es idea mía, la tomo de un artículo de Krugman de hace 48 horas, en donde dice es que este es un momento donde no se le puede apostar al centrismo porque el centrismo está mal, porque no se ha explicado a la población lo que es la verdadera crisis estructural de los Estados Unidos, porque este no es un momento de andar buscando equilibrio, sino de medidas de fondo. Y entonces el centrista lo único que está haciendo es disfrazando la píldora, dorando la píldora, y ese centrismo va a terminar generando una crisis todavía más grave. Pero fíjate que dándole toda la vuelta al argumento, porque yo también leí lo que tú mencionas de Zakaria, esto que le dicen gerrymandering, y no esta redelineación de distritos electorales que hace que haya distritos o puramente republicanos o puramente demócratas, o sea que tiene cero aliciente de tener candidatos moderados. Lo que es muy interesante ver es que hay tantos ahora que quieren ir a las primarias republicanas para ganar ese extremo, que ahora lo que podría acabar pasando es que se maten entre ellos. Que tengas a Michelle Bachmann, que tengas a Pawlenty, que tengas en una de esas al gobernador de Texas, cuyo nombre se me va, Rick Perry, todos buscando el voto de la extrema derecha,
y liberando el voto del moderado republicano, para que ahí podrías acabar teniendo a un Romney como un candidato mucho más operativo, que viene de ser gobernador de un estado demócrata, un gobernador republicano, un tipo que era consultor, que tuvo grandes éxitos resolviendo situaciones críticas como fueron las Olimpiadas de Utah, y que podría tener el perfil para ganarle a Obama. Entonces va a ser fascinante ver este proceso de primarias muy radicalizadas, y el gran tema aquí a ver va a ser si Romney logra mantenerse a distancia de esto. Pero en ese sentido, digamos, frente a esto que le critica mucho gente como Krugman a Obama de ser pues un presidente muy débil, con poca definición, excesivamente centrista, pues es el peligro de haber decepcionado a su base electoral, que en estas horas están francamente muy molestos con el presidente, a quien no han visto, yo creo que básicamente no han visto dar la pelea. Y una cosa es pues reconocer que perdiste en el ring, y otra cosa es pensar que tu representante ni siquiera salió a pelear. Yo creo que esa es la los irritación. entripados de Hillary al ver todo esto? O sea, yo creo que, bueno, se le debe hacer agua a la boca en cuanto a subirse a ese ring, ¿no? Pues sí. Ahora también, si bien es cierto que hay algo, digamos, aquí de una decepción de Obama como gobernante, también es cierto que el electorado está particularmente sensible. O sea, estamos ante un electorado, la capacidad de consumo de Estados Unidos no se ha recuperado, el mercado inmobiliario no se ha recuperado, es decir, el empleo está, más bien el desempleo. Es decir, estamos ante un electorado muy sensible porque la situación económica sigue siendo muy mala. Pero ahora imagínate que en esa, o sea, ponte a ver, si ves el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 70% es consumo. Alrededor de 20 y algo por ciento estaba haciendo gasto público, dado que la inversión privada estaba totalmente apagada. Ahora, lo que vas a tratar de hacer es un déficit fiscal de casi 11% del Producto Interno Bruto, lo vas a tratar de cerrar solamente con gasto. ¿Te imaginas el impacto que eso va a tener, por ejemplo, en el empleo? O sea, aquí el gran tema, que es profundamente político también, es qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos si se llega con niveles de desempleo similares a los actuales, lo cual, en mi opinión, es un hecho que sí va a ser. Y algo que se vuelve relevante, y ese es un tema ahí sí totalmente diferente también, pero ¿qué pasa en México? Porque México también tiene elecciones, que es muy incómodo tenerlas cuando tu vecino, que es tan pesado y tan relevante, está en medio de otra crisis o de una economía verdaderamente apagada. Pero ¿por dónde ves tú la conexión digamos, del proceso electoral mexicano con lo que pasa en Estados Unidos? No, lo veo básicamente porque vas a tener también una situación en México donde vas a tener ese contagio, una vez más, que no caídas tienes en remesas, el motor del norte. tienes el motor del norte. Sí. Cuando lo deberías de estar teniendo, porque Estados Unidos debería estar en franca recuperación, si no por otra razón, por la magnitud de la caída que tuvo. Y aquí básicamente lo que estás viendo es ya el primer trimestre de este año el crecimiento fue 0.4%, 1.3% el segundo, y hoy las cifras de manufacturas, que el índice de manufacturas por abajo de 50 dice que está en una recesión, está en 50.9, o sea, está arribititita de un nivel de recesión. Ahora, eso curiosamente también contrasta, lo decíamos hace unos minutos, con el entorno, porque vas a tener, por ejemplo, el país en América Latina, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Argentina, que por su vinculación y diversificación de mercados van a seguir creciendo. Es decir, han logrado colocarse en la economía global de una manera más equilibrada que México, que, vamos, no es solo una cuestión de voluntad, también es una cuestión de geografía, es decir, suena muy fácil decir hay que diversificar las exportaciones, pero cuando tienes al gran monstruo arriba que te compra, pues es más fácil hacerlo. Pero hay una diferencia sustancial que también es un tema del que hablo en el libro, que es que en la medida en que tengas a China tratando de hacer otro modelo, porque el modelo de exportaciones se les agotó, y tratando de levantar a su moneda y levantar el salario para tratar de incrementar su mercado interno, ahí sí México tiene una oportunidad que en la fase pasada de la crisis no tuvo, que es sustituir a China. Y yo creo que estamos en una situación idónea. Obviamente, si México hiciera en este momento reformas, o sea, México podría estar creciendo a niveles mucho más altos, aún con Estados Unidos medio tibio. Pero lo que es un hecho es que la oportunidad va a estar ahí. Y en mi opinión, yo creo que la economía más sobrecalentada en ese sentido es la brasileña. La brasileña, sí. Entonces, en ese sentido, México podría ser la nueva estrella de la región, siempre y cuando no pase algo demasiado crítico con la economía de Estados Unidos.
Pero tu panorama no es alentador, ¿no? Depende o sea, un poco. Tú lo que estás viendo es que sí vienen pues un par de años, si nos va bien, o si no, La pregunta es 5. cuándo empiezan. O sea, Sí. yo sería partidario de pensar que los problemas más serios de Estados Unidos van a ser más en 2012 que en 2011. Entonces, en ese sentido, de eso depende mucho qué influencia política vaya teniendo todo esto. Muy bien. Bueno, pues tenemos nosotros que hacer una pausa. Despedimos a Jorge Suárez Vélez. Les recordamos el libro que acaba de publicar, en donde creo que podemos encontrar muy buenas pistas para descifrar lo que pasa en la economía mundial, la próxima gran caída de la economía mundial. Lo publica Debate. Ojalá se acerquen a leerlo. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.